Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Domingo García, desde la Diócesis de Ciudad Real. Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a una nueva emisión de este programa de Radio María, El Dios de cada día. Como siempre, lo repito, este programa se emite de 10:30 a 11, de lunes a sábado, en esta casa de Radio María, si no hay alguna excepción. Bien, pues hoy también el Señor, con su gracia, con su palabra, quiere regalarnos un nuevo día en el cual Él siempre será presente. También, ciertamente, a través de este programa. Hoy, como todos saben, y seguramente ya habrán indicado en algún momento de esta jornada, celebramos a San Lorenzo, diácono y mártir. Al ser 10 de agosto, la Iglesia recuerda siempre en este día 10 de agosto la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Y bueno, pues es verdad que esta semana que venimos recorriendo está cargada de grandes santos o grandes fiestas litúrgicas. El día 6, el martes de agosto, pues celebrábamos la fiesta de la Transfiguración del Señor, una gran fiesta. Luego el día 8, Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de Predicadores de los Dominicos, también un gran santo. El viernes, el día 9, también la Iglesia nos invitaba a recordar la memoria, además es fiesta, porque es patrona de Europa, a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, en su vida civil, nacida judía Edith Stein. Y bueno, pues siguiendo esta hilera de santos importantes, esta semana de agosto, pues hoy celebramos, como digo, a San Lorenzo, diácono y mártir. También, por situarnos, estamos igualmente en la novena a la Virgen María en su fiesta gloriosa de la Asunción. El día 15 de agosto, si Dios quiere, o sea, el jueves siguiente, celebraremos con toda la iglesia esta fiesta tan bonita de nuestra Madre, la Virgen María, que tiene también este gran espacio en esta casa de Radio María. Entonces, bueno, pues de entrada, como introducción, pues decimos, estamos en una gran semana de celebraciones litúrgicas en torno a los santos. Y pensando, como sucede pues para cada emisión que voy haciendo, pensaba en este sábado 10 de agosto de qué podía hablar. Resulta que hay una conexión, ciertamente, con la emisión anterior que hice en Radio María. El sábado 13 de julio hablaba, en este espacio que me concede hacer la Casa de Radio María, hablaba de los diáconos, porque ese día, el 13 de julio, en mi isla de Ciudad Real, pues se ordenaban 2 diáconos. Y digo que hay una conexión porque hoy quiero pasar a hablar de este diácono santo y mártir San Lorenzo. Entonces, pues ciertamente pasamos de 2 diáconos actuales que sirven a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia Católica en Ciudad Real, pasamos a recordar a un diácono, bueno, pues antiguo, pero que vive ya en la gloria de los santos, San Lorenzo, pues glorioso. Entonces, pues hoy con esta introducción señalo de que quiero hablar, ¿no? Que quiero hablar hoy de esta figura tan importante para la Iglesia Universal y también señalada para la Iglesia española, porque San Lorenzo nació en Zaragoza, como todos sabemos. Pues hoy, para hablar de este tema de San Lorenzo, diácono y mártir, voy a hacer un cambio, una cosa nueva que no he hecho hasta ahora. En primer lugar, voy a poner ahora la canción, siempre pues para dar, bueno, pues un aire fresco a la emisión, a la grabación,
introducimos dentro de la locución un canto, una canción que nos puede inspirar. Pues hoy, en primer lugar, como novedad, en vez de hacerlo más bien a mitad del programa, voy a introducir la canción ahora, como digamos, pues como proemio, como prólogo a esta grabación, a esta emisión que tiene que ver con San Lorenzo. ¿Y qué canción quiero hoy compartir con todos ustedes? Pues una canción que he encontrado que se llama Amar y Servir y que la autora dice que está dedicada a los diáconos en su día, en la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Entonces, bueno, es una canción que viene de nuestras tierras queridas de Hispanoamérica y que, bueno, pues habla, si la escuchamos tranquilamente, sobre el servicio diaconal. Entonces, bueno, pues como digo, hoy en esta grabación, en esta emisión, pues adelanto la canción, en vez de ponerla en medio, la pongo ahora sobre el tema de los diáconos, en referencia a este santo diácono que hoy queremos recordar. San Lorenzo, diácono y mártir. Así que introduzco yo la canción Amar y Servir. Cuando miro atrás, Jesús, y veo el caminar, cuando veo el cómo tu mano bondadosa me moldeó, no puedo dejar de darte gracias por todo tu amor. Y si hoy soy tan feliz, es porque te elegí. Elegí ser como vos, elegí ser diácono, porque quiero ser imagen de ese Cristo servidor que tiende lazos de amor. Dame, Señor, la gracia que viene de ti, para que pueda en todo amar y servir. Jesús, Maestro paciente, dame fuerzas para ser diácono alegre, para ir sin demora hacia el más necesitado. Envíame, Señor, es que quiero hablar de tu reino por todas partes, mi Dios. Dame, Señor, la gracia que viene de ti, para que pueda en todo amar y servir. Dame, Señor, la gracia que viene de ti, para que pueda en todo amar y servir. Amar y servir. De nuevo volvemos a esta emisión y después de haber escuchado esta grabación, perdón, esta canción, me equivoco, vamos ahora a la parte, digamos, central del programa. Y para ello, como digo, como decía antes, segunda novedad, hoy voy a dar paso a otra voz. Siempre suelo ser yo el que haga, pues, el programa, pero he querido invitar a un compañero sacerdote a que sea él el que hable de San Lorenzo. ¿Por qué motivo? Pues porque él conoce bien esta figura, ya que
celebra cada año, es el patrón de su pueblo y bueno, pues he querido que sea él el que nos hable de San Lorenzo porque conoce, como digo bien, su biografía y nos puede hablar con acierto de su recorrido vital y también, digamos, de su espiritualidad o de algunos aspectos a tener en cuenta sobre este santo nuestro y tan universal de la Iglesia, San Lorenzo, diácono y mártir. Así que, sin más dilación, paso ahora a dejarle el lugar a su voz y que sea el que nos cuente y nos hable hoy sobre San Lorenzo. Como cada 10 de agosto, celebramos en este día la fiesta de San Lorenzo Mártir, un santo muy conocido desde la antigüedad y que destaca de forma especial en la vida de la Iglesia y sobre todo en la Iglesia de Roma. La fiesta, este día, tiene categoría de fiesta en el calendario litúrgico. Esto nos habla de su importancia y su valor como intercesor ante Dios desde los primeros tiempos de la Iglesia. Además, su nombre está incluido en el canon romano. Esto nos habla también de la importancia que ha tenido a lo largo de los siglos la fiesta de San Lorenzo. Seguro que todos hemos oído hablar de las lágrimas de San Lorenzo, esa lluvia de estrellas fugaces que se produce en las noches de este mes de agosto y que suelen aparecer en los medios de comunicación. Este hecho recibe su nombre de este gran santo. Pero nos podríamos preguntar en esta mañana, ¿quién fue San Lorenzo? Y en segundo lugar, ¿qué nos puede ofrecer su vida para cada uno de nosotros? San Lorenzo es paisano nuestro. Nació en España, en concreto en Huesca. Nació en una familia pudiente, a principios del siglo III después de Cristo. Fue enviado a Zaragoza para estudiar y de allí a Roma. En el año 257, en la ciudad eterna, es ordenado diácono por el Papa Sixto II. Es en concreto nombrado archidiácono dentro de los 7 diáconos de Roma. Ocupaba el puesto más importante. Es el encargado de administrar sobre todo los bienes de la Iglesia. ¿Cuáles eran las funciones principales del archidiácono? Pues eran las de asistir al Papa en la liturgia, instruir en la palabra de Cristo a los catecúmenos y los cristianos, y recibir y custodiar las limosnas junto con los demás bienes de la Iglesia, preocupándose de las necesidades de los pobres, de los enfermos y de las viudas. En el año 258 se desata una fuerte persecución contra los cristianos por parte del emperador Valeriano, en concreto contra los que ocupan algún puesto de responsabilidad, especialmente contra el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos. En las catacumbas de San Calisto, la Vía Apia, mientras el Papa Sisto y algunos diáconos celebran la Eucaristía, estos fueron arrestados. En ese momento del arresto llegó el diácono Lorenzo, que le preguntó al Papa, ¿dónde vas, padre, sin tu hijo? A lo que el Papa respondió, dentro de 3 días me seguirás. Era tal el celo por alcanzar la vida eterna de San Lorenzo que él quiere acompañar al Papa en todo momento tal y como lo había hecho en vida. El Papa Sisto y sus compañeros fueron martirizados ese mismo día. Y a Lorenzo, como era el custodio de los bienes de la Iglesia, se le dio un plazo de 3 días para que recogiera todas las riquezas que la Iglesia poseía y se las diera así al emperador. En esos 3 días, San Lorenzo repartió todo entre los pobres de Roma. Cumplido, se presentó con las riquezas de la Iglesia al emperador. El emperador, dirigiéndose al lugar indicado, en vez de encontrar tantas riquezas deseadas, encuentra una multitud de pobres, lisiados, ciegos y enfermos. Pobres que Lorenzo presenta a Valeriano diciendo, aquí están los tesoros de la Iglesia. El emperador, sintiéndose burlado, trata y castiga a San Lorenzo con gran gravedad, condenándolo al suplicio de ser quemado en una parrilla. Pero no a fuego vivo, sino con carbones ardientes colocados bajo la misma parrilla para alargar el suplicio. A pesar del cruel tormento, San Lorenzo no pierde nunca la sonrisa y dice a su verdugo, ya estoy asado de este lado, dame la vuelta. Y con una tranquilidad que nadie había imaginado, rezó por la conversión de Roma y la difusión del cristianismo en todo el mundo, y exhaló su último suspiro. Era el 10 de agosto del año 258. Fue sepultado en una zona llamada Campo de Verano o Agrio de Verano. En el año 330, el emperador Constantino hizo construir una gran basílica en honor al santo, siendo una de las basílicas más importantes de Roma, San Lorenzo Extramuros, una de las 7 basílicas que solía
visitar San Felipe Neri cuando hacía la ruta de las 7 basílicas principales. En Roma hay varias basílicas, son 4 basílicas que son papales, que son las basílicas mayores: San Pedro del Vaticano, Santa María la Mayor, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros, y luego 3 menores que también tienen mucha importancia, como son San Sebastián, la Santa Cruz y, como no podía ser de otra manera, San Lorenzo. San Lorenzo, como vemos, es un santo muy venerado en todo el mundo. Solo en la ciudad de Roma hay cerca de 30 iglesias que llevan su nombre, y cada una recuerda un hecho especial. Por ejemplo, tenemos San Lorenzo en Panisperna, que conmemora el lugar del martirio de San Lorenzo, donde se conserva el horno, donde dice la tradición que fue quemado vivo. O en los foros romanos, la iglesia que conmemora el lugar de la sentencia donde San Lorenzo fue condenado a morir. Hay un montón de oratorios dedicados a San Lorenzo, incluso el oratorio privado de los papas en, en el palacio de San Juan de Letrán era conocido con este nombre. De hecho, una de las reliquias principales de San Lorenzo, se encuentra en el Vaticano, que es de su cabeza y que se expone cada 10 de agosto. Como vemos, en multitud de pueblos honran el patronazgo de San Lorenzo. En España, pues tenemos que destacar de forma especial el monasterio de San Lorenzo del Escorial, que mandado por construir por Felipe II en agradecimiento al santo por haber ganado la batalla de San Quintín. Y como no podía ser de otra manera, en nuestra diócesis de Ciudad Real, hoy también se celebra este gran santo en 2 municipios pequeños, 2 pequeños municipios, uno San Lorenzo de la Calatrava y otro el pueblo de un servidor, Alameda de Cervera, que es una pedanía de Alcázar de San Juan. Pero ahondando en la vida de San Lorenzo Mártir, hoy nos tenemos que preguntar, y os invito a que nos preguntemos, ¿qué nos puede ofrecer hoy San Lorenzo a cada uno de nosotros? Su vida, ¿qué nos puede aportar? Los mártires no improvisaron su vida, sino que el martirio supuso y supone siempre una corona a esa entrega total de la vida por Cristo. Pero el martirio de San Lorenzo destaca sobre todo porque es una prueba suprema de amor. Es el santo ante todo de la caridad, como hemos visto en su vida. Toda la vida de San Lorenzo sobresalía por la caridad, y en la muerte dio prueba de que ese amor tenía su fundamento en el que recibía de Cristo. No podemos vivir la caridad sin ese fundamento fundamental que es Cristo en nuestra vida. San Lorenzo se sabía amado por Cristo y amaba a los pobres porque reconocía en ellos la presencia misteriosa de Cristo y quería amarlos con el mismo amor de Cristo. Esa es la esencia de la vida de San Lorenzo. Por eso, cuando se presentó ante el emperador, pudo señalar con su vida que el tesoro de la iglesia son los pobres. Él lo tenía grabado a fuego en su corazón, porque amaba tanto a Cristo que amaba profundamente al hermano. Su ejemplo nos invita a no mirar para otro lado, a comprender que los problemas del que tengo al lado también son los míos, a ser testigos de caridad y de la misericordia de Dios en medio del mundo en el que vivimos. Jesús, a lo largo del Evangelio, nos repite muchas veces que debemos, llevados por el amor, entregar nuestra vida en favor de Dios y de los hermanos. Así lo entendió, así lo vivió San Lorenzo, y dio su vida por este ideal. San León Magno, en una hermosa homilía, comenta así el atroz martirio de este ilustre héroe. Decía así San León Magno: las llamas no pudieron vencer la caridad de Cristo, y el fuego que lo quemaba por fuera era más débil del que ardía dentro de él. Qué comparación tan hermosa y tan profunda. El fuego interior de San Lorenzo en caridad, era mucho más profundo, mucho más fiel que el amor, que el fuego físico. Solo pudo soportar el martirio porque su corazón y su vida estaban volcadas solo en el Señor. Así vivió, amando y volcándose por completo en el Señor y también en los hermanos. Como resultado de la persecución de Valeriano, se produjeron muchas conversiones. El coraje y la dignidad de San Lorenzo, al enfrentarse a la muerte, hicieron mucho para ganar el respeto del cristianismo en Roma y en toda la región. El amor y el servicio a los pobres, ejemplificados por San Lorenzo, quien los llamó los verdaderos tesoros de la Iglesia, fue una característica particular por la que los cristianos se hicieron conocidos y admirados. Por eso también continúa diciendo San León Magno: el Señor quiso exaltar hasta tal punto su nombre glorioso en todo el mundo, de oriente a occidente, que la misma gloria que vino a Jerusalén a causa de Esteban, tocó también a Roma por mérito de Lorenzo. De hecho, las reliquias de San Esteban fueron llevadas por Constantino y fueron colocadas al lado de San Lorenzo. Entonces, en San Lorenzo Extramuros se veneran tanto las reliquias de San Lorenzo como también del diácono Esteban, que es el
el primer protomártir de la Iglesia. Como decían los padres de la Iglesia, los mártires son semilla de nuevos cristianos y San Lorenzo se nos ofrece a cada uno de nosotros como ese testimonio que se entrega hasta las últimas consecuencias. Aparte de su caridad, San Lorenzo destaca por el testimonio de su fe, que a pesar de la dificultad, él permaneció fiel. Es una gracia permanecer fieles a Dios en medio de las tribulaciones. Con entereza supo vivir su entrega y saberse en manos de Dios. Cuando también sentimos en nosotros la tribulación, la dificultad, tenemos que fijarnos en los mártires, que se mantienen fieles y con entereza ante los embates de la vida. Este es el ejemplo de San Lorenzo, que él ruegue por cada uno de nosotros y que el testimonio de San Lorenzo nos ayude a crecer en la fe y a unirnos más a Cristo y amar así a Dios y a los hermanos. Agradecemos a don José Luis Jiménez Manzaneca, así se llama este sacerdote, pues su colaboración en este programa. Nos alegra que nos instruya y nos haga aprender de modo sencillo y además resumido y a la vez didáctico sobre este santo querido por nosotros, San Lorenzo. Bien, pues con esta colaboración de hoy ya nos queda, digamos, cerrar el programa. Entonces, por lo que ha dicho don José Luis, nos quedamos con una idea, pues, sencilla, pero a la vez, bueno, pues, instructiva sobre esta figura de San Lorenzo, diácono y mártir. Es verdad que ha habido más diáconos, santos, a lo largo de la historia. Podríamos recordar, por ejemplo, a San Esteban, primer diácono y mártir, y también podemos recordar a tantos de los diáconos pues que han servido fielmente al Señor en la Iglesia. Bien, pues me gustaría ya para ir terminando y además, como decía, en línea con el programa anterior, pues que siguiéramos pidiendo al Señor que envíe a su Iglesia vocaciones, vocaciones en todos los ámbitos de la vida cristiana, vocaciones al sacerdocio, vocaciones al diaconado permanente, como ya hemos ido viendo y como comprendemos, vocaciones también a la vida matrimonial, a vivir pues intensamente el sacramento del matrimonio entre hombre y mujer, a formar una familia, a educar y a criar a los niños y a formarlos según la fe de la Iglesia. También siempre incluyo yo vocaciones a la vida parroquial, es decir, que el Señor nos conceda también pues personas dispuestas a colaborar de modo pues entregado, de modo sencillo y de modo pues efectivo en nuestras parroquias. Cuánta falta nos hace que tengamos pues gente que quiera arrimar el hombro en tareas sencillas a veces, no hace falta pues renumbrar para servir. A veces alguien que ayude en la parroquia, pues abrir y cerrar las puertas, alguien que ayude a veces con las flores, alguien que ayude quizá con los carteles, alguien que ayude pues también quizá en cosas pequeñas de limpieza, en fin, pues lo pedimos al Señor, ¿no? Que nos envíe a la Iglesia vocaciones, a la vida cristiana en general. En relación con esta vida de este santo, diácono y mártir, pues que el Señor nos envíe a la Iglesia vocaciones pues a seguir a Cristo en definitiva, ¿no? Cada uno de su ámbito, de su ambiente, de sus circunstancias, vocaciones a seguir a Cristo, que sea Él quien nos enamore y nos haga arder, como San Lorenzo, de fuego de amor por Él. Bien, pues con estas palabras me despido y agradecemos, como digo, otra vez de nuevo a don José Luis su colaboración en esta emisión de hoy dedicada a San Lorenzo y nos despedimos, en este caso, no hasta septiembre, sino ya hasta octubre, porque en septiembre, el día que me corresponde, hay una misa que se transmitirá desde la cárcel y bueno, pues quizás sea más larga y no pueda hacerse el día de cada día, así que nos despedimos ya hasta el 5 de octubre. Como siempre, que el Señor bendiga vuestra fidelidad y que el Señor os conceda ser siempre coherentes con vuestra fe. Que San Lorenzo Mártir en este día ruegue por nosotros y también que la Virgen María Santísima en este tiempo de su novena de la Asunción también nos cubra bajo su manto. Que Dios bendiga este día que hemos comenzado.
buenos días y a seguir escuchando Radio María. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día, hoy con el Padre Domingo García desde la Diócesis de Ciudad Real.